Vamos a realizar el ejercicio 12.3 del libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, séptima edición de Smith. Para ello se nos entrega información acerca del equilibrio líquido-vapor de un sistema de acetona y metanol a 55 grados centígrados. En concreto, una tabla con valores de presión y composición de la acetona en la fase líquida y en la fase gaseosa. Para el inciso A se nos pide encontrar los valores de los parámetros de la ecuación de Margulis, que es una ecuación que modela el comportamiento de un sistema en fase líquida no ideal, y preparar un diagrama de presión-composición con datos experimentales y datos calculados con la ecuación de Raoul. Las ecuaciones 12.1 y 12.6 nos permiten obtener el coeficiente de actividad y la función de Gibbs en exceso a partir de los datos experimentales. Las ecuaciones 12.9a, 12.10a y 12.10b nos permiten obtener Gibbs en exceso y los coeficientes de actividad a partir de las composiciones en fase líquida y de los parámetros A21 y A12. Estas son las ecuaciones de Margulis. Las ecuaciones 12.11 y 12.12 son las ecuaciones de Raoul modificadas para un sistema líquido no ideal y para un sistema gaseoso ideal, corregido con el coeficiente de actividad. Para ello, tomamos los datos de las tablas, excepto el primero y el último, ya que cuando las composiciones son iguales a cero, nos genera discontinuidades en algunas ecuaciones. Vamos también a calcular las presiones de saturación con las ecuaciones de Antoine. Encontramos las constantes para la acetona y el metanol en el apéndice B del libro de Smith. Calculamos la actividad y Gibbs en exceso a partir de los datos de experimento y podemos realizar una gráfica con las propiedades en la fase líquida obtenidas. También podemos ver acá que podemos usar una regresión lineal para ajustar la línea de Gibbs en exceso, que también podemos escribir esta función de Gibbs en exceso de la ecuación de Margulis como una línea recta donde es fácilmente identificable la pendiente y el corte con el eje Y. Comparando con la ecuación de regresión lineal, podemos despejar y hallar los valores de los parámetros A12 y A21. Con estos valores de los parámetros podemos calcular los coeficientes de actividad y con las ecuaciones de Raoul modificadas podemos calcular la presión y la composición en fase gaseosa. Esto para valores de composición de la acetona en fase líquida en un intervalo de 0,02 a 0,98 con un paso de 0,02. Calculamos la desviación de la presión y nos da 0,651 kilopascales. Realizamos el gráfico presión-composición con datos experimentales y datos calculados. Podemos ver líneas de tendencia similares. Vamos a hacer el inciso B, que consiste en repetir lo que hicimos en el inciso A, pero esta vez para la ecuación de Van Laar. La ecuación de Van Laar es la ecuación 12.16. Vemos que también se puede reescribir para obtener la ecuación de una línea recta. Entonces vamos a realizar de igual manera regresión lineal. Y identificamos la pendiente y el corte y despejamos para hallar los valores de los parámetros A12 y A21. Nuevamente con los valores de los parámetros calculamos las actividades, la presión y la composición en fase gaseosa con la ley de Raoul modificada. En este caso la desviación obtenida fue 0,144 kilopascales. Y estas son las gráficas presión-composición con datos experimentales y datos obtenidos con la ecuación de Van Laar. En el inciso C vamos a repetir el mismo proceso, pero esta vez con la ecuación de Wilson. La ecuación de Wilson es la que aparece en la 12.18. Vemos que no se puede reescribir como la ecuación de una línea recta, por lo que tendremos que usar la herramienta Solver de Excel. Con la herramienta Solver vamos a minimizar la suma de las diferencias entre la función entre Gibbs calculado a partir de los datos experimentales y Gibbs calculado con la ecuación de Wilson. Lo que va a hacer Solver es minimizar el valor de esta suma modificando los valores de los parámetros A12 y A21 para obtener estos resultados. Nuevamente calculamos la presión y la composición y obtenemos una desviación de 0,143 kilopascales, que es la desviación más baja que hemos obtenido hasta el momento. Y esta es la gráfica presión-composición. Visualmente se puede ver que son muy similares los datos experimentales y los datos calculados con esta ecuación de Wilson. En el inciso D se nos pide utilizar el método de Barker para calcular los parámetros de la ecuación de Margulis. En este caso, la función que vamos a ajustar es la de la presión. Podemos utilizar las herramientas Solver de Excel para minimizar el valor de la suma de la diferencia entre las presiones experimentales y las presiones calculadas con la ley de Raoul modificada, que vemos que depende de las composiciones en fase líquida y de los parámetros A12 y A21. Solver modificará los valores de los parámetros A12 y A21 para minimizar esta suma, encontrando estos valores.
se obtuvo una desviación de 0,132 kilopascales. Y esta es la gráfica que vemos que es mucho mejor que la que hemos obtenido ajustando el valor de Gibbs en exceso. Este es el valor de los residuos, donde vemos que hay un dato atípico de la presión de casi 2 kilopascales y la mayor desviación de la composición es de 0,01. Vamos a repetir el inciso D, pero esta vez con la ecuación de Van Laar. Vamos de igual manera a minimizar la suma entre la suma de las diferencias entre la presión y la presión calculada al cuadrado y Solver nos entrega estos valores de los parámetros. La desviación en este caso obtenida fue de 0,132 kilopascales. Podemos usar la ley de Raoult modificada nuevamente para calcular la presión y la composición y obtenemos esta gráfica de presión-composición. Y esta es la gráfica de los residuos que vemos que es muy similar a la del inciso anterior. Ahora, por último, vamos a repetir lo mismo, pero usando la ecuación de Wilson. En este caso, los valores de los parámetros fueron 0,635 y 0,759, con una desviación de 0,131 kilopascales, que es la desviación más baja obtenida hasta el momento. Este es el gráfico presión-composición, donde visualmente es posible ver que las gráficas son prácticamente iguales. Y esta es la gráfica de los residuos, muy parecida a la de los incisos anteriores. Y como conclusiones, bueno, con el método de Barker ofrece mejores resultados con menor desviación en los tres modelos, es decir, es mejor para obtener los valores de los parámetros A12 y A21. Ahora, el modelo de Wilson ofrece la desviación más baja, por lo que concluimos que es el que mejor describe el comportamiento del sistema. Esto era de esperar, ya que el modelo de Wilson se usa para sistemas que se desvían del comportamiento ideal. Muchas gracias.